Cordial saludo para todos los usuarios de este canal. Indubitablemente, de manera indudable, tenemos que centrarnos en las elecciones de los Estados Unidos por la influencia que tiene ese país sobre toda América Latina y sobre el mundo. Muchas veces el orden mundial depende de las relaciones que se tengan con Estados Unidos. No hemos podido lograr el multilateralismo mundialmente, o sea, decisiones múltiples para que haya paz total, pese a que la ONU preside supuestamente el orden mundial. Hay un desorden que se ha visto en los últimos años. Y la influencia sobre Colombia que tiene Estados Unidos por las ayudas, la cooperación, es también indubitable, no se puede negar. Entonces, frente a la importancia de esa elección y la disputa que existe frente a los escrutinios, las impugnaciones del señor Donald Trump a los resultados electorales, sus quejas, la manipulación que pueda haber frente a la composición del colegio electoral o su sucedáneo, que son las legislaturas federales, y a la importancia que tiene el triunfo de Joe Biden para el mundo entero por ser un pacifista, un hombre que defiende el cambio climático, que va a volver al Acuerdo de París, y su vicepresidente Kamala Harris. Hemos invitado para engrosar el grupo de análisis a dos nuevas analistas, que son Ana Sofía Olaya, estudiante de periodismo en los Estados Unidos, donde es una deportista destacada. El énfasis de ella está en el humanismo, las ciencias sociales y la política internacional, con sus profesores norteamericanos en clase. Y Ana Sofía Cardona, que ha resultado ser una estudiante muy brillante en la Universidad Libre, Facultad de Derecho, y en la Cátedra de Derecho Internacional tuvo importantes aportes para que este tópico o sus subderivados sean analizados para el grueso del público y para los amigos del canal. El sistema electoral de Estados Unidos es completamente anacrónico y, como lo muestra el proceso electoral que acaba de pasar, se constituye en una real amenaza contra la democracia en ese país, porque no le da el mismo valor a los votos de los estados. Y cuando se cruza un mapa con la división política de los Estados Unidos y con la composición racial de los Estados Unidos, se encuentra que esos estados que tienen un menor valor electoral, pues son estados con presencia mayoritaria de afrodescendientes, que fue lo que se buscó inicialmente cuando se concibió ese sistema hace ya casi 2 siglos, quitarle el peso o el poder electoral, o evitar mejor que los negros tuvieran poder electoral. Aunque ya hace casi 2 semanas pasaron las elecciones en los Estados Unidos, aún no se ha declarado oficialmente la elección de quien claramente es el ganador, porque tuvo la mayoría de votos, que es el candidato demócrata Joe Biden, y gracias a ese sistema anacrónico, el presidente Donald Trump, que es el candidato derrotado, se está aferrando al poder, buscando tal vez con recursos o con lo que otros llaman artimañas, encontrar la forma de que él sea declarado ganador con menos votos, tal y como ocurrió en las elecciones pasadas, cuando salió elegido presidente, pese a que Hillary Clinton, la candidata a la que enfrentó, tuvo mayor respaldo ciudadano que él. Pero este sistema, que le da más peso o más valor a los votos de un estado que a otro, pues le otorgó en ese entonces el triunfo. Valdría la pena que los estadounidenses se animaran más, si va a iniciar en un gobierno de concepción liberal, a adelantar una reforma que los ponga
de verdad a tono con los tiempos de hoy y que garanticen que sean una verdadera democracia en la que los ciudadanos elijan directamente a su presidente. Mi nombre es Ana Sofía Olaya, soy una estudiante de último año de periodismo en la Universidad de Carolina del Norte, AIT. Está ubicada en una pequeña ciudad, Greensboro, en el estado de Carolina del Norte. Hoy tengo el placer y la oportunidad de estar con ustedes y de hablar un poco acerca de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Antes que nada, creo que es importante entender y tener claro el sistema de voto. Se sabe que está el voto popular, el encargado de escoger a los gobernadores, a los alcaldes, a los miembros del Congreso, y está el colegio electoral, que está implementado desde 1787, y este es el que se utiliza para escoger al próximo presidente de los Estados Unidos. Cuando se habla sobre el colegio electoral, el país está dividido en los 50 estados y cada estado tiene una cantidad de votos electorales y esto depende de cuánta gente hay en el estado. Entre más gente haya en el estado, más cantidad de votos electorales va a haber. Hay un total de 538 votos electorales y el candidato que llegue primero a 270 es el escogido como el siguiente presidente de los Estados Unidos. No cabe duda que estas pasadas elecciones han sido diferentes a cualquier cosa que se haya vivido antes, y el país y el mundo fue testigo por creo que 4 días para saber los resultados, y que hasta el día de hoy mucha gente niega estos resultados, y es por esto que se han visto protestas a lo largo de los 50 estados. También me atrevo a decir que las elecciones son históricas por la polarización que hubo en el país y por la semana de miedo que se vivió durante las elecciones. Polarizados por el partido demócrata liderado por Joe Biden con ideas liberales y el partido republicano liderado por Donald Trump con ideas conservadoras. Las redes sociales y la prensa de alguna forma consiguieron aprovecharse del miedo que estaban viviendo los ciudadanos durante las elecciones para sacar información para ambos lados y desinformar, y conocer el término que se ha escuchado durante los últimos 3 años por Donald Trump, fake news, con las noticias falsas y con en qué se puede confiar, y más porque no se sabe, por el tema de la pandemia, la gente no puede salir, claro, de la casa, y no se puede saber qué es real y qué es inventado. Es importante saber en qué se puede confiar y también qué es lo que se puede compartir. Hasta el día de hoy se sabe que el presidente Donald Trump hizo demandas alegando que hay un fraude en las elecciones, y jueces, por lo menos como en Michigan y en Georgia, han refutado ciertas demandas, las han rechazado. Sin embargo, se tiene hasta el 8 de diciembre para ver si hay algún cambio en las elecciones, pues se está haciendo un conteo de votos, y si todo sale normal, se sabrá el 20 de enero del 2021 el Joe Biden presentado como el nuevo presidente de los Estados Unidos, junto con Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. De nuevo, un gusto estar con ustedes. El colegio electoral en los Estados Unidos funciona para solemnizar, para formalizar el triunfo del candidato ganador en los diferentes estados. Pero esto tiene una raíz parlamentaria, o sea, del parlamentarismo europeo, y no es propiamente
el sistema parlamentario, que consiste en elegir al presidente de una nación o al primer ministro, que es el ejecutivo, el que va a presidir la rama ejecutiva, con los congresistas electos en el sistema parlamentario. Aquí no son los congresistas los que conforman en Estados Unidos el colegio electoral, sino delegados de los estados que pertenecen a la legislatura estatal federal o que son líderes o elegidos en convenciones. Por lo tanto, es una mediación que se hace con personas que no son propiamente de elección popular. Y allí está el primer defecto para la democracia norteamericana y un desvío de la soberanía popular, porque deberían ser los congresistas electos los que conformen el colegio electoral. Las elecciones directas o con segunda vuelta, como en el caso colombiano y muchos países latinoamericanos que han reformado sus constituciones y que están enmarcados en el presidencialismo como modelo político dentro de la democracia, porque el parlamentarismo también se establece dentro de la democracia. La diferencia es que el mismo día, en las elecciones de votación directa, se sabe quién es el presidente, excepto que haya una reclamación. En votación indirecta no es el voto popular el que decide, sino el número de votos o asientos en el colegio electoral, que viene desde 1787, una fórmula que se inventaron para eludir la participación de la población africana en el naciente Estado después de la guerra de independencia contra Inglaterra. Y funciona todavía ese colegio electoral que hoy es vetusto y desfasado, porque si bien es cierto, al reconocerse el voto mayoritario de un candidato en un estado, se lleva todos los cupos, y esto hace que se borren prácticamente los miembros electores, que se borre prácticamente la votación de los electores de uno de los candidatos porque pasan al otro. Bueno, pero el sistema se estableció de esa manera. El problema está en que cuando se pronuncia el colegio electoral, que lo hace de manera diferida, en este caso va a ser el 14 de diciembre, donde se solemniza quién es el presidente. Ya se sabe que es Joe Biden, pero podría ocurrir cualquier cosa, en el sentido de que el colegio electoral, solo 33 estados de los 50 estados de la Unión, sin tener en cuenta al colegio electoral del Distrito de Columbia, la mayoría de los estados no tiene sanciones para el voto desleal o voto infiel o voto traidor, como denominan a los votos que se depositan por quien no ganó en un estado. ¿Y qué se puede producir en esas circunstancias? Los estados del sur y sus regímenes de supremacía blanca aumentaron su número de votos electorales sin haber afectado sus intereses políticos. Y solo es hasta un siglo después, en la década de 1960, en donde se contó con un cambio significativo gracias a la proclamación de los derechos civiles afroamericanos, lo que constituyó también la nueva Ley de Derechos Electorales, la cual obligó a los estados de segregación a permitir el voto de los afroestadounidenses. Y dicho esto, es un proceso político motivado por los republicanos para que Estados Unidos cambiara su sistema electoral por uno en el que primara el voto nacional, proceso que, según se dice, estuvo marcado por décadas por la actitud inflexible de su peso político para bloquear una agenda constitucional en el Congreso, tal como se presumía en 1973. La resolución para cambiar de sistemas de colegio electoral, propuesta en este año, fue votada por un 65% en contra de los senadores del sur. Es decir, que como enunció en su momento el senador de Alabama en 1969, el colegio electoral es una de las pocas salvaguardias políticas que quedan en el sur, lo cual también para Alexander Kaiser, el colegio electoral probablemente habría sido cambiado hace mucho tiempo si la política racial no hubiera sido tan tirante en los siglos XIX y siglos XX.
Pero lo cierto es que Estados Unidos, aún en el siglo XXI, ha descubierto que el tema racial divide y que hasta que no haya un consenso no se podrá cambiar la forma en que eligen a sus presidentes. Pero al mismo tiempo tenemos que decir qué es el colegio electoral. Pues el colegio electoral fue un compromiso al que se llegó hace más de 200 años entre los que querían una elección directa frente a los que empujaban a dar más peso a los estados. El sistema, además, en sus inicios, lo que buscaba era que candidatos políticos no favorecieran a los estados donde vivían más personas de detrimento a los estados en donde vivían menos personas, pero eran un poco más pequeños. La teoría era que si cada estado tenía un peso electoral, entonces los rivales tendrían que competir por todos los votos y por lo tanto considerar las prioridades de la mayoría. Sin embargo, pues esta importante decisión, lo que es la presidencia del país, recae en última instancia, después del voto popular, en el colegio electoral. Cuando los estadounidenses emiten su voto, en realidad están votando por una lista de electores designados por los partidos políticos de su estado, que se comprometen a apoyar al candidato de ese partido. Sin embargo, no siempre lo hacen. Esto lleva a intenso enfoque entonces en los estados clave en disputa, ya que los candidatos buscan aumentar su ventaja electoral al apuntar a los estados que más pueden ayudarles a alcanzar los 270 votos necesarios de los 538 que hay en juego. El colegio electoral también inspira muchos escenarios hipotéticos, algunos de ellos más probables que otros. Es importante también que, aunque no esté detallado en la Constitución, cada delegación estatal votaría para elegir al candidato que apoyaría en conjunto, y la pluralidad o mayoría relativa ganaría la batalla. Dijo Akhil Rit Amar, que es profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, lo cual también se denominaría en lo que se determina como una promesa electoral, y es que la mayoría de elegidos electorales se comprometen a un candidato o en sí a validar la decisión del voto popular en su estado. Sin embargo, hay momentos en que los electores no son fieles a esta promesa, y nace así lo que se denomina por la gente electores infieles. En 2016, de hecho, 7 electores, 5 demócratas y 2 republicanos rompieron sus promesas de votar por el nominado de su partido, y fue la mayor cantidad de electores infieles de la historia. Votaron por candidatos que no estaban en boleta, lo que era Bernie Sanders, Colin Powell y Ron Paul, entre otros. Sin embargo, pues su decisión, aunque no cambie el resultado, fue de importancia histórica. La posibilidad de que los electores puedan cambiar su posición ha sido muy debatida, tanto que la Corte Suprema dictaminó unánimemente en julio que los estados pueden elegir a los electores que incumplan con su promesa de apoyar a un candidato específico. Es por eso que 33 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que requieren que los electores voten por el candidato prometido. Algunos estados, de hecho, reemplazan a los electores y cancelan a sus votos si rompen su promesa. En otros estados, de hecho, existen ciertas penalidades, como en Nuevo México. Los electores pueden ser acusados de un delito grave si rompen su promesa. Y en Oklahoma, el elector infiel podría enfrentarse a una acusación de delito menor. Hoy por hoy los electores se reúnen en sus respectivos estados el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Eso será este año el 14 de diciembre, para emitir votos separados por presidente y vicepresidente, siendo los elegidos los candidatos que reciben la mayoría de los votos. Sin embargo, en deferencia a la posibilidad de una reforma del sistema, algunos estados esperan reducir la importancia del colegio electoral sin necesidad de una enmienda. 15 estados y el Distrito de Columbia, que juntos controlan 196 votos electorales de la totalidad de los 538, han firmado lo que sería un pacto interestatal en el que se comprometen a conceder sus votos al ganador del voto popular nacional. Ya hablando más actualmente y menos de la teoría, las elecciones presidenciales de Estados Unidos todavía no tienen un ganador oficial. Aunque Joe Biden le dicen ya ampliamente presidente electo de ese país, y es así como el sábado 7 de noviembre, según las proyecciones de resultados, el aspirante demócrata sobrepasó la cifra de 270 votos del colegio electoral, de los necesarios para llegar a la presidencia, y Biden pronunció ese mismo día su discurso de victoria, precedido por la vicepresidenta electa Kamala Harris, y que desde entonces ha comparecido públicamente en distintas ocasiones como para hablar de sus planes de gobiernos. Sin embargo, esas proyecciones sobre quién es el presidente electo que hacen los grandes medios con el trabajo de expertos han venido acompañados tradicionalmente del reconocimiento por parte del candidato perdedor, pero que este año el presidente Donald Trump no ha reconocido la derrota, y ante todo su equipo en campaña de hecho ha empezado una serie de demandas legales en varios estados clave para disputar los resultados. Que en 2020, sin embargo, estamos ante una situación anómala por varias razones.
Por un lado, la pandemia del coronavirus y las consecuentes precauciones fomentaron que el voto por correo aumentara enormemente, lo que ha hecho que el recuento en algunos lugares sea un poco más lento. Y que por otro lado hay un presidente que no está dispuesto a aceptar las proyecciones de los estados que pueden terminar por darle la victoria a Biden, rompiendo así con una tradición en la que el perdedor reconoce la victoria y ofrece su colaboración al presidente electo. En lugar de eso, la campaña de Trump y su equipo legal han presentado demandas en algunos estados claves para bloquear el proceso por el que sus autoridades electorales certifican los resultados. Una vez recibida entonces la certificación de todos los estados, lo que seguiría es que estamos sin saber un ganador aún. Llega entonces la espera de otro día que es clave, que sería el lunes 14 de diciembre. Es la fecha en que los delegados del colegio electoral se congregarán en cada capital del estado para oficializar su voto, el cual, compuesto entonces ya por los 538 electores en total, se reuniría ya para emitir y dar nombre final al ganador y nuevo presidente de las elecciones 2020 en Estados Unidos de América. Estas elecciones en Estados Unidos sin duda pasarán a la historia como unas de las más insólitas. La noche de las elecciones se daba por ganador a Donald Trump y a medida que pasaban las horas empezaron a entrar los votos enviados por correo por los ciudadanos, en su gran mayoría votos demócratas, que le ayudaron a Joe Biden a este momento ser el presidente electo de los Estados Unidos. Los trumpistas no se han hecho esperar con todo tipo de denuncias sobre corrupción, sobre falta de garantías en términos de que no dejaron entrar a muchos de los observadores a los puestos de votación y tampoco los han dejado revisar las balotas enviadas por correo. Pero a la cuenta de los votos electorales de hoy, Joe Biden arrasa y es el presidente electo de los Estados Unidos. Ya se han instaurado ciertas demandas por parte de la campaña de Donald Trump. Hemos visto las declaraciones de Rudolph Giuliani amenazando y diciendo que aún no ha terminado la carrera electoral, que eso aún no se ha decidido, pero ya casi todas las naciones del mundo han reconocido el triunfo de Biden y los trumpistas, muy a su pesar, poco a poco empiezan a darse cuenta que es irreversible la votación que se ha dado hasta el momento. Sin embargo, si estas denuncias llegaran a prosperar, es posible que suban hasta la Corte Suprema de Justicia, donde Donald Trump tiene la mayoría, y en ese caso, y fallando en derecho, se llega a dar un resultado distinto al que tenemos hoy. Sería una situación verdaderamente insólita y creo que aportaría mucho al creciente caos social y político que hay en Estados Unidos. Vemos una nación dividida, casi que la mitad de la población vota por Donald Trump, quien consigue además más votos que la vez anterior, varios millones más de votos, más de 5 millones de votos nuevos, y una propuesta de centro izquierda de Joe Biden donde se legitimizan los derechos de los hombres, de las mujeres, de los homosexuales, de los negros, y creo que aporta mucho para lo que puede ser una siguiente etapa en el desarrollo de la humanidad. Esta elección, más allá de verse en términos de derecha o de izquierda, se puede ver en términos de globalistas y nacionalistas, siendo Trump representando a los nacionalistas y Joe Biden a los globalistas. Y ante esta dicotomía y ante este cambio, digamos, de la relación de poder en el mundo, vamos a ver, creo yo, el fortalecimiento del globalismo si Joe Biden llega a la Casa Blanca efectivamente como se ha previsto hasta ahora. Para Colombia, creo que el uribismo se siente golpeado porque apoyó abiertamente la campaña de Trump y en este caso también creo que se fortalece la posibilidad de que fuerzas de centro y de izquierda lleguen al poder, esta vez digamos, no con el apoyo, pero sí con el visto bueno de quienes han llegado hoy a la Casa Blanca. Quiero destacar el
papel de Kamala Harris, la primera politeísta que llega al poder de la vicepresidencia, la primera mujer en ser vicepresidente en toda la historia de la República de Estados Unidos. Y pienso que esta democracia, aunque se ha visto golpeada tanto por embates de ataques del presidente y también de personas que han denunciado que no se ha tenido un juego limpio, creo que ante todo sale fortalecido el sistema electoral norteamericano, que en este caso lleva a que los votos populares o los votos de las personas se den en el mismo sentido que se van a dar los votos del colegio electoral. Entonces, enhorabuena por Estados Unidos, que por fin ha decidido esta elección, y esperemos que para Colombia esto también sea de provecho y podamos tener fuerzas progresistas en el poder muy pronto. Biden es definitiva para la soberanía, la autonomía y la democracia de Latinoamérica, también para el restablecimiento de la institucionalidad internacional tan debilitadas por la administración Trump. Lo anterior traerá consecuencias positivas para América Latina. A pesar de que el interés geopolítico es parte del sistema estructural, sin embargo se mejorarían muchos aspectos como el tratamiento de la igualdad, la dignidad en el manejo de las relaciones internacionales con los Estados Unidos, y se respetarían los acuerdos de organismos internacionales por los que tanto ha trabajado Biden con América Latina. Sobre Venezuela se continuarán garantizando las ayudas para los refugiados, se creará un frente político para garantizar una transición pacífica y democrática en Venezuela, y se descartaría las salidas militares y guerreristas tan equivocadas durante la administración Trump sobre el asunto venezolano. En Colombia, a raíz de la cumbre Concordia Américas, celebrado en Bogotá en el 2018, el señor Biden fue muy enfático en defender los acuerdos de paz en Colombia. Es decir, desde la Casa Blanca con Biden vamos a tener un duro defensor del acuerdo de paz en Colombia, cosa muy positiva. Se continuará con la fumigación aérea, pero se buscará otra alternativa en la erradicación de estos cultivos para generar trabajo en esas zonas afectadas, ¿sí? Se presionará por la defensa de los derechos humanos, por la inclusión de los afros y de los indígenas en Colombia, la protección del medio ambiente, entre otras. Sobre la intromisión de Centro Democrático en las elecciones presidenciales, donde se le intentó deteriorar la imagen al candidato Biden, sí va a tener implicaciones a nivel del Congreso, porque esa ayuda bipartidista se puede ver afectada por esa intromisión indebida del Partido de Centro Democrático. La semana pasada los Estados Unidos tuvieron la que tal vez fue la elección presidencial más discutida y más debatida en los últimos años. El señor Trump y el señor Biden se disputaron, uno por el Partido Republicano y el otro por el Partido Demócrata, la presidencia y ser el nuevo huésped de la Casa Blanca. Eso tuvo una semana en vilo al país y al mundo, ¿ya? Hasta que el día sábado se terminaron de contar casi que la totalidad de los votos para dar como ganador a el señor Joe Biden. Frente a eso quiero dividir mi participación en dos momentos. Primer momento, hablar propiamente sobre el sistema electoral de los Estados Unidos. Y en el segundo, sobre lo que representa la victoria de Joe Biden para Estados Unidos y para el mundo. En primer lugar, el sistema electoral de los Estados Unidos es un sistema que procuró en su momento ser lo más representativo posible desde su ciudadanía, evidentemente en ese momento a los negros esclavizados, a todos aquellos hombres y mujeres descendientes
de esos hombres y mujeres esclavizados que el dispositivo colonial e imperial de Europa trajo a América, se les cercenaban sus derechos políticos, por supuesto. Entonces, frente a eso, se procuró que hubiera una especie de traducción de los votos frente a los estados como entidades territoriales dentro de la Gran Federación. Así, los estados más grandes y más populosos tenían mayor número de representantes en el colegio electoral, que posteriormente el colegio electoral elegiría a el presidente de los Estados Unidos. Frente a eso, se genera una distorsión. Cualquier sistema electoral genera distorsión, porque el proceso de traducir los votos a escaños, hay algunas pérdidas y algunas ganancias. Por lo general, los sistemas electorales en el mundo buscan priorizar las entidades territoriales menos habitadas para que al menos tengan un mínimo y puedan ser escuchadas y que sus exigencias, sus demandas y sus necesidades se vean escuchadas por lo menos en el Parlamento, en el Congreso. Bajo ese principio, cuando elegimos nosotros los colombianos a representantes a la Cámara particularmente, pues entendemos que todos los departamentos y Bogotá tienen un número determinado de representantes a la Cámara. Los departamentos con menos población, los menos habitados, son San Andrés, Chocó, La Guajira, Guainía, Amazonas, tienen un número de representantes a la Cámara relativamente pequeño, mínimo 3, entre 3, 4, 5, pero el mínimo es 3, eso es lo que da la ley para estas entidades. Para el resto de entidades, pues de acuerdo a la cantidad de población, pues asimismo se traducen en escaños en la Cámara Baja en el Congreso de la República de Colombia. Para el caso del Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia, pues tienen un máximo de 17 candidatos que pueden llegar a ser representantes a la Cámara, ya por el Valle del Cauca, por Bogotá y por Antioquia. Ahí es entendible esa distorsión y esa falla de la traducción entre votos y escaños en el Parlamento. Pero para puestos uninominales como lo es alcaldía, gobernación y en el caso de la presidencia, pues no se justifica. Simplemente se busca que el que mayor votación saque, el mayor voto popular saque, pues se quede con ese puesto uninominal y no haya ningún coeficiente de repartición. Eso es lo que todavía Estados Unidos no ha implementado, considerado para el resto del mundo un modelo muy anacrónico, porque como pasó hace 4 años, la señora Hillary Clinton ganó en número de votos populares, pero el señor Trump ganó en número de electores del colegio electoral. Para esta vez, pues el señor Biden superó en 3-4 millones de votos al señor Trump y se llevó tanto los votos populares como los electores del colegio electoral. Entonces, eso es un elemento muy importante que tienen que ver los Estados Unidos si quieren seguir con ese modelo anacrónico del colegio electoral o si por el contrario hacen una traducción mejor, más eficiente y más completa y a la vez más ponderada frente a que el que saque la mayoría de los votos pues simple y llanamente gane la presidencia de los Estados Unidos. Frente al segundo punto es qué representa para Estados Unidos y para el mundo la victoria del señor Biden. Primero, en política exterior, yo creo que va a haber más certidumbre, se van a esperar respuestas más pausadas, más políticas, más diplomáticas, y bueno, volvemos al cauce que tradicionalmente ha estado en los Estados Unidos, ¿no? Por lo menos en los discursos, por lo menos en esa emisión de la narrativa, ¿no? Frente a las prácticas, pues van a seguir siendo las mismas, prácticas de injerencia, de intervención, de bloqueos, de embargos, seguir siendo socio de Canadá y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, y Australia, Estados Unidos, que también son los socios más importantes, seguir viendo a América Latina como su patio trasero, digamos, en eso no cambia radicalmente. Van a ver de pronto ya en política doméstica otros cambios que va a girar hacia las minorías, un reempoderamiento de las minorías
y del discurso. Yo creo que se va a descalar mucho el lenguaje, la palabra y la lengua frente a eso. Entonces, básicamente, este es mi comentario en cuanto a que tiene que haber una transformación del sistema electoral, por lo menos para elegir al presidente de los Estados Unidos, que es un cargo uninominal. En política exterior, digamos, va a haber más certidumbre, pero igualmente va a seguir con la doctrina de policía del mundo, y en política doméstica sí va a haber una gran transformación en la medida que las minorías vuelven a retomar el poder y se va a desescalar los discursos de odio, frustración. Han terminado las elecciones en los Estados Unidos y hay un ganador virtual como producto de las proyecciones, pero todavía no hay una entidad que diga que él es el ganador, y además el presidente en ejercicio no quiere reconocer su derrota. Es una situación muy complicada. Yo veo 3 graves problemas en el sistema electoral de los Estados Unidos que afectan profundamente la que muchos dicen es la democracia más antigua, más moderna de este planeta. Y todo está mostrando que no es así. Noto 3 grandes fallas. La primera es el tal colegio electoral. Colegio que viene del siglo XIX, una concesión que le hizo la Unión, que derrotó a los confederados del sur, esclavistas, racistas, altos terratenientes de las grandes plantaciones, y que no querían la abolición del esclavismo, querían continuar. Los senadores se elegían con el número de esclavos que estaban en los territorios del sur, y eso quedó abolido al perder la guerra a ellos. Pero la Unión hizo una concesión y les permitió que no fueran elegidos con base en los esclavos, porque ya los esclavos comenzaban a ser ciudadanos que votaban. Y eso no lo permitían los señores del sur. Entonces se inventaron el Consejo Electoral para poder aceptar esto. O sea, no es el pueblo el que directamente elige al presidente de los Estados Unidos, sino que elige a unos llamados electores, y ellos se reúnen supuestamente el 14 de diciembre y dicen quién ganó. Se han presentado casos en que se han torcido, se han volteado esos consejeros, esos colegiados. Es una situación muy delicada. ¿Por qué el pueblo de los Estados Unidos no puede elegir directamente su presidente cuando es un régimen presidencialista? Eso no tiene ninguna presentación. Ese es uno de los puntos. Eso está documentado y se puede ampliar, o podemos ampliarlo más si quieren. El segundo elemento es que el voto en los estados, en cada estado, el voto de los perdedores se le suma al ganador. Oiga, eso ni en la más atrasada de las democracias estaría permitido eso. El voto del ganador es el voto del ganador. El voto expresa la opinión ideológica, política y la convicción programática del ciudadano. Cuando él expresa el voto, lo que está diciendo es: yo creo en esto. Si él cree en eso, ¿qué autoridad, qué adefesio puede decir? No importa, usted se pasa a lo contrario que usted piensa y se lo sumamos al otro. Eso no es democracia. Eso es inaceptable en cualquier parte del planeta. Todos sabemos que en Colombia y en cualquier parte el voto del ganador es uno, el del perdedor es otro, y no se suma el voto en blanco ni el voto inválido. Son aparte, todo eso va aparte. Grave. Tercera, no existe un sistema federal, o sea, para todos los estados, para el proceso electoral. No lo existe. No hay una ley federal para el proceso electoral. Cada estado determina cómo elegir y cómo se cuentan los votos para el presidente. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque es que el presidente de la Unión es el presidente de toda la Unión, no es el presidente de Pensilvania, ni de Nebraska, ni nada de eso. Es el presidente de la Unión, y en consecuencia tiene que elegirse con criterios y con unas reglas del juego de la Unión, no de cada estado, de la Unión. Esto no es la Unión Europea como para hacer algo así. Eso es una república. Estados Unidos es una república presidencialista, además. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que ocurra eso? Me parece pues que esa es la tercera falla que tiene ese sistema.
y que pues lo dejo allí como 3 elementos que me parecen desastrosos en cualquier democracia, y si es en Estados Unidos, peor. La columna de Rodrigo Uprimi en El Espectador, ¿sí? Él habla de constitucionalismo cosmopolita y acude a Kant, a Immanuel Kant, que fue quien trabajó el cosmopolitismo, tanto la ciudadanía universal como la paz, digamos, lograda por una federación de países, que eso fue un anticipo desde finales del siglo XVIII, lo que es la ONU, y que esto lo ha retomado el discurso Ferrajoli y Habermas, ¿sí? Sí. En el sentido de que deben fortalecerse los organismos multilaterales de la gobernanza mundial, que es la ONU, donde están todos los países, 193 países. Entonces, retomo la idea de lo que puso Armando. ¿En qué sentido? Dice Uprimi, ¿no?, que un error cometido dentro del Estado Nacional, y en este caso la deformación del sistema electoral norteamericano, y una manipulación del colegio electoral, como en el caso del año 2000, cuando ganó George Bush Jr. frente a Al Gore, por los votos de la Florida. Recuerden que luego vino el reconteo, y esto fue un asunto de menos de 1.200 votos, creo que llegó a 600 el debate, pero el voto popular también en el año 2000 lo ganó Al Gore, que era un ambientalista y un estadista, pero el presidente fue Bush, con menos votos, pero el colegio electoral así lo definió. Entonces dice él, ¿cómo es posible que la estabilidad mundial, la seguridad, el manejo de los derechos humanos, pero sobre todo el cambio climático se haya afectado en estos 20 años por una falla de un sistema electoral que decidió que fuera un hombre impreparado, que con sus compromisos con las petroleras y con la ambición de tomarse Irak luego, dejó que los combustibles fósiles se utilizaran inconmensurablemente, causando daños irreparables hasta este momento, 20 años de daños que las cumbres mundiales no han podido detener, y tanto que Trump no aceptó el Acuerdo de París del 2015 y se fue por la misma línea de Bush. Si se hubiese tenido una mesura en el manejo electoral, cómo un Estado nacional con los errores repercute en la gobernanza mundial y en la seguridad mundial. Lo mismo pasa frente a Trump. Los errores de un colegio electoral es que es muy parecido. En el caso del 2016, que le dieron el triunfo a quien no tenía los mayores votos, hace que se desestabilice el mundo, porque es que el mundo quedó desestabilizado. Confrontación con China, confrontación con los iraníes. No solamente asesinó a Khashoggi, que era el hombre fuerte del régimen de los ayatolas y era parte del gobierno. Romper con el acuerdo nuclear iraní que había dejado Obama, afectar las relaciones, declarando a Jerusalén como capital de Israel y dañando la tradición de un arreglo posible con los palestinos. Es decir, alborotó el mundo, y casi no sé cómo nos salvamos de Kim Jong-un en Corea del Norte después de que fue saboteado en varias ocasiones por el señor Trump. Es decir, cómo la gobernanza mundial debe reafirmarse en un cosmopolitismo constitucional, buscar la fórmula para que los derechos humanos no sean solamente respetados en un país, sino que los derechos humanos sean respetados en todas partes, como la Declaración Universal lo proclama, y no que queden las fronteras nacionales. Pero que la potencia del mundo entregue el gobierno a dos ignorantes como George Bush en el 2000 y a Trump en el 2016, ¿qué pasa? No solamente Estados Unidos adentro, sino el mundo el que corre peligro en la estabilidad y en el orden mundial. La reelección usualmente se da, son 2 periodos y no pueden aspirar a un tercer periodo, pero regularmente es reelegido. En este caso, el señor Donald Trump no fue reelegido y paradójicamente obtuvo la mayor votación de un perdedor y de un aspirante a reelección, ¿sí? Mayor votación en la historia, pero perdió el voto popular y perdió el voto del colegio electoral.
distinto a lo que le pasó a Hillary Clinton, que ganó el voto popular, o sea, ella ganó en las urnas y perdió en el colegio electoral. ¿Por qué sucedió con Donald Trump? Pero también es asombroso que más de 71 millones de personas, tuvo más de 71 millones de votos, depositaran su confianza, porque el voto se da la confianza, el ciudadano le da la confianza a quien va a dirigir la nación, a una persona que ha mostrado tanta irresponsabilidad durante 4 años, que se ha equivocado, que alteró las relaciones internacionales, que manejó mal la pandemia, etcétera. Quiere decir que esos adeptos de él son de la línea del supremacismo. Es decir, y que el racismo en los Estados Unidos es muy profundo, porque que 71 millones de personas voten por alguien que está comprobado es racista, xenófobo, supremacista, mentiroso, porque él gobernó con fake news, en la posverdad que llaman, y con equívocos que llevaron a riesgo a la gran potencia frente a otros países. Quiere decir que lo que sucede allá, para solucionarlo se necesitan cambios muy profundos. Pero al mismo tiempo, como usted lo planteó, el voto de Biden, mucho de ese voto es contra Trump, ¿sí? Porque Biden no es que signifique la izquierda ni el progresismo, es un hombre liberal de centro, digámoslo así, pero no es un izquierdista, ni es un progresista que vaya a colocar en riesgo al establecimiento norteamericano. Uno le interesaría saber cuál va a ser el trato que va a presentar con este gobierno de Biden a países como Venezuela, lo que tiene que ver en las relaciones con la OEA. Recordemos pues cómo estamos con Luis Almagro, que va en contravía de toda propuesta progresista en América y ha sido un perseguidor de gobiernos como el de Evo Morales. En Ecuador ha hecho lo propio y bueno, todas ahí donde tengan una tendencia de esas que nosotros llamamos de izquierda, ha habido una posición férrea en contra de ellos por parte de la OEA. Y obviamente está lo que tiene que ver con Colombia. Colombia que está marcado por una política de guerra contra las drogas que para muchos es, dijéramos, el elemento fundamental de la violencia que estamos viviendo aquí y que no hemos podido superar porque efectivamente no hay un viraje en otro sentido. Inclusive se cayó el proyecto de ley que pensaba legalizar el consumo de marihuana, ¿no? A partir de este cambio que se presenta en Estados Unidos, uno esperaría que con Biden haya una reorientación de pronto en la OEA frente al tratamiento que están haciendo con respecto a determinados gobiernos. Pero aterricémoslo todavía más en el caso colombiano. Una de las cosas que la gente de pronto siente alivio con esta elección tiene que ver precisamente con el tema de los derechos humanos, tiene que ver con el tema de la JEP, tiene que ver con los acuerdos de La Habana, que para muchos lo que hace es incorporar unos elementos que faltaban a nuestra constitución política y que tienen un rasgo supraconstitucional porque hace parte de una resolución ante la ONU. Frente a esa situación en particular, ¿qué podemos esperar nosotros? El sistema del colegio electoral es un sistema por lo demás arcaico, ¿no? Valdría recordar que en las épocas de la patria boba nosotros también elegíamos a través de colegios electorales, es decir, la conformación, no había voto directo para la presidencia, pero lo más complejo de este sistema es que cada estado elige el total de los delegados, es decir, por eso es que la fórmula del bipartidismo se fortalece. Porque en cada estado, por ejemplo, si mal no estoy, California, que es uno de los que más delegados tiene, 55 delegados, entonces no hay la proporcionalidad. El que más votos saca se lleva el total de los delegados. Ahora, frente a la posibilidad de que el colegio electoral, dijéramos, logre cambiar la intención, inclusive
estos delegados no aparecen en los tarjetones con sus fotos, sino con las fotos del candidato presidencial al que están representando. En casi todas las papeletas electorales aparece así. Pero ya el resultado parcial está indicando 290 delegados para Biden y 214 para Trump. Es decir, que la diferencia es tal que la posibilidad de que haya sobornos hay, Trump además ha demostrado que está aferrado al poder. Ya hay algunas voces republicanas que están diciendo, hombre, el establecimiento es uno solo, el establecimiento norteamericano es corporativo, y ya el miércoles se habían incrementado las acciones de seguridad hacia Biden, es decir, para garantizar, ya había una tendencia del resultado, y en esto pues no se presenta la misma división que se presenta aquí. Por supuesto que hay una cosa muy interesante que podría, dijéramos, garantizarle a Biden un mayor desarrollo y una mayor gobernabilidad, y es que el Senado de los Estados Unidos en este momentico están parejos. Por ejemplo, va 48-48, y creo que Nevada, donde no se alcanzó a la mayoría, tienen que hacer una segunda vuelta en enero. Es decir, que todavía está en discusión. Las proyecciones es que en estos 3 estados en los que falta definir el Senado, pues dijéramos la tendencia es que son estados republicanos. Pero a mí me parece que de todos modos, para hacer un análisis de contexto, pues esto genera, dijéramos, un cambio en los Estados Unidos. Es un cambio que para el resto del mundo, para Latinoamérica, puede tener una cierta sutileza, porque finalmente yo diría que en Estados Unidos los republicanos son la derecha y los demócratas son el centro. No podríamos calificar propiamente a ninguno de los dos partidos como de izquierda. Exacto. En eso no nos podemos equivocar. Vemos cuando en la cumbre de Río estaba George Bush papá. George Bush papá no quiso asignarse sobre todo a lo que tiene que ver sobre la Convención sobre la Biodiversidad. Quien permitió adherir la adherencia de los Estados Unidos fue Bill Clinton, ¿no? Es decir, ahí esa posición tradicional de los republicanos, pues que dijéramos no tienen una política, dijéramos afín a la sostenibilidad, mientras que los demócratas sí. A mí me parece importante pensar cómo la recomposición de la geopolítica también está marcada por nuevas expectativas, por lo que ha pasado, por ejemplo, con la reciente recomposición, por así decirlo, del gobierno en Bolivia. Exacto. De las próximas elecciones que van a ocurrir en Brasil. Vamos a ver cómo la composición del panorama continental en lo que tiene que ver con Latinoamérica va a tener un pequeño giro, y en esto pues obviamente que Biden pues va a tener en cuenta esos contrapesos, y en la medida en que esos contrapesos permitan, dijéramos, un clima de convivencia, pues a nosotros nos sirve sin duda, porque permite, dijéramos, abrir una discusión en relación con la necesidad de desarrollar acuerdos que tienen que ver con los puntos de La Habana. Por ejemplo, hay un tema que está sufriendo fuertemente, mientras que los grandes diarios están hablando de que el desempleo se está minorando. Lo que estamos viendo es que los sectores campesinos, los sectores agrícolas del país se están viendo profundamente lesionados por esta política, pues porque lo que no ha parado durante el tema de las pandemias es precisamente el tema de las exportaciones, ¿no? Las exportaciones, más allá de las exportaciones, corrijo, las importaciones. Es decir, nosotros seguimos importando en las grandes superficies, en los grandes supermercados, y seguimos consumiendo productos traídos del exterior más que los productos del interior. Se puede producir un cambio de la decisión en el sentido de no depositar el voto dentro del colegio electoral por quien haya ganado en el estado, ya sea Michigan, Ohio, Arkansas, Florida, California, cualquiera de ellos. Sencillamente puede ocurrir, y no ha ocurrido con esa gravedad, pero sí han cambiado el voto en algunas ocasiones. En el 2016 lo hicieron 7 o 6 delegados. Podría ocurrir que ante las demandas presentadas
por el señor Donald Trump a los gobiernos federales y sus autoridades electorales, porque cada estado tiene un sistema electoral distinto. O sea, fueron 51 votaciones el mismo día, no una sola, porque no hay una autoridad única, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil en el caso colombiano, y el Consejo Nacional Electoral. No, allá cada estado tiene normas y tiene legislación específica. Como el señor Trump ha demandado las elecciones en algunos de los estados y no se ha resuelto el diferendo e inclusive el conteo no ha terminado, podría ocurrir que ante la falta de certificación de la autoridad electoral federal, que es otro requisito, se tenga que buscar la decisión por parte de la legislatura de ese estado, es decir, como decir, la asamblea departamental en el caso colombiano, que hay un legislador en cada estado. Y no sería el colegio electoral, sino la legislatura. Y la mayoría de los legisladores donde se han presentado las demandas de los republicanos ordenadas por el señor Trump, son legisladores republicanos que se convertirían en colegio electoral. Por lo tanto, aparecerían 2 colegios electorales para el 14 de diciembre. Y si se da ese empate y esa disputa y ese paralelismo de 2 colegios electorales, lo tendría que resolver todo el Congreso el 6 de enero del 2021. Esto entrabaría la solemnización, la formalización, la proclamación del triunfo de Biden y una disputa mayor con demandas de esta naturaleza. La votación fue muy copiosa, para más de 260 millones de personas hábiles o aptas para votar, de una población total de más de 330 millones de habitantes. Votaron más de 71 millones por el señor Trump y más de 75 millones por el señor Biden. Claramente es el ganador desde el punto de vista del voto popular, pero en Estados Unidos, repito, se tiene en cuenta es los delegados y su decisión final en el colegio electoral. Por lo tanto, está la expectativa de lo que pueda ocurrir. Si fuese burlado el colegio electoral con las legislaturas federales, lo que podría suceder es que esta latente confrontación híspida, digamos, muy tensa que hay en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd y todo lo que ha ocurrido, y los disgustos, pero con una polarización de la sociedad. Miren, 71 millones por el señor Trump, que se pensaba habría perdido todo el capital político. Sí, perdió la elección, sí, gobernó mal, pero tiene una alta votación. Y el señor Biden, altísima, inesperada, la más alta de toda la historia de los Estados Unidos. Podría ocurrir que ante un fraude que se fraguara de esa naturaleza, allí hay una guerra civil latente, que algunos analistas han observado, primero como protestas callejeras y luego con enfrentamientos físicos y violentos que podrían desencadenar una especie de guerra civil. Pues Estados Unidos vivió una guerra civil en el siglo XIX, que fue la guerra de secesión entre el sur y el norte, y la principal disputa fue la libertad de los esclavos. Como Colombia en 1851, la guerra civil contra Hilario López, José Hilario López, fue de terratenientes armados para que no le otorgara la libertad a los esclavos. Ahora los problemas son otros, pero el racismo sigue como un denominador común en la vida de los Estados Unidos y contra otros inmigrantes también, y contra la sociedad misma norteamericana hay exclusiones, porque les han quitado el Obamacare, les han quitado beneficios, y lo que se espera es la recuperación de la economía por el frenazo que hubo en la pandemia.